Bueno, pues hoy empezamos la serie de vídeos de tutoriales para modelar una patata frita. Bien, se usan muchísimo para tema de publicidad, para un montón de cosas, la verdad. Podemos usar el MoGraph, podemos usar varias cosas para hacer la parte de la patata, sobre todo el tema de textura. Pero bien, es para sobre todo empezar a saber modelar aleatoriamente y qué tipo de herramientas podemos usar. Pues nada, con Cinema 4D, patatas fritas. Bien, pues empezamos la parte de proyecto de este tip tutorial para modelar patatas fritas. Fijaros lo que yo lo primero que voy a analizar, evidentemente, aquí precisamos de un escenario. Como podéis comprobar, pues este escenario es una caja de luz en la cual pues podríamos tener cualquier escena de fotografía. ¿Dónde encontramos este escenario? Bien, en la nueva versión de R16 tenemos cantidad de objetos, escenas, materiales, texturas, todo tipo de presets y 3D Objects para poder trabajar con ellos, poder verlos, poder disfrutar realmente de cómo trabaja la nueva versión de R16 de Cinema 4D, y una de ellas es estas escenas. Bueno, aquí como podéis comprobar, el packing, por ejemplo, de escenas en renders, pues tenemos varias, y aquí, por ejemplo, incluso el de una soda, en tema de gotas y todo. Yo he usado el de Creambox, que creo que podemos colocar las patatas fritas perfectamente. Bueno, una vez hecho eso, lo que he hecho es que el estudio, como seguramente trabajaremos en MoGraph y elementos individuales en las cuales proceden de una colisión, lo que vamos a hacer es usar que el estudio como tal tenga una simulación, una etiqueta de simulación en el cuerpo de colisionador como tal. Y sobre todo cambiar el elemento forma como malla estática, en la cual ella procede de que la colisión lo va a hacer con la totalidad de malla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con nuestro modelado. Lo primero que hay que sugerir, evidentemente, es encontrar una textura. En esa textura lo que vamos a hacer es buscarla por internet. Vamos a buscarla, por ejemplo, en la cual, pues, vamos a estar por aquí. Yo aquí cantidad de trabajos, que veáis que lo tengo absolutamente todo abierto, como la parte de trabajo. Bueno, fijaros, texturas. No me complico la vida. Lo que quiero enseñaros sobre todo en estos tips es que no hay que complicarse la vida. Podemos encontrar resultados buenísimos, perfectos, sin necesidad de complicarnos mucho la vida. Bueno, lo que buscamos son texturas. Una textura de patatas, estas patatas no nos servirían porque son las alargadas. La que queremos hacer es las patatas fritas normales, planas, que tienen ese tipo de textura. Vamos a buscar ese tipo de patata en el cual, pues por ejemplo, vamos a colocar este de aquí. Este podríamos tener pues una patata bastante plana y poder usar esa textura que tenemos ahí. Si vemos que no la encontramos, siempre podemos buscar pues como un buscador como Google Imágenes o cualquier tipo de buscador que nos vaya bien para el tema de imágenes. Bueno, aquí todos los tamaños, evidentemente me interesa cuanto más grande es la textura mejor para poder trabajar mejor con ella. Bueno, guardamos la imagen, la vamos a guardar aquí en el escritorio como patatas fritas. Ok, bien, una vez hecha la textura, lo que voy a hacer es precargarla. En R16 ha habido unos cambios en módulos, en este caso pues incluso en el tema de reflexión, generamos una reflectancia, que es unimos los dos módulos de evidentemente reflexión y el especular para poder generar cualquier tipo de brillos. En este caso la patata pues no la vamos a usar, con lo cual vamos a usar simplemente color. Usaremos color directamente en la textura. Nos va a pedir que solucionemos el tema de, bueno, error de copiar archivo, obviamente, porque tengo una escena abierta en un lugar indexada que no atribuye. Pero bueno, podríamos guardar el proyecto entero y lo guardaría perfectamente. Vamos a quitar reflectancia, obviamente. Necesitamos color. En la parte textura vamos a verlo un poco más grande. Con botón derecho podemos abrir un poco más la textura e incluso la podemos girar. ¿Veis? Bueno, esto es más que nada el preview, o sea, poder verlo antes de poder trabajar con ella o ver cómo va a quedar. Bien, ahora lo que necesitamos es una patata, ¿de acuerdo? Entonces se me ocurre que generemos, por ejemplo, un disco. Vamos a generar un disco normal.
Vamos a salir de cámara para poder trabajar en ese disco lo más cómodamente posible. Fijaros, yo simplemente lo que voy a hacer es colocar esa textura dentro de ese disco, y una vez hecho eso, lo que voy a hacer es estirar esa textura generando la parte de etiqueta de forma de que pues tengamos pues un tamaño lo suficientemente grande, o bien podemos hacer también que la parte de disco sea más pequeño. ¿De acuerdo? Así la textura quizás trabajaría un pelín mejor. Bueno, vamos a trabajar primero el tamaño. Nos acercamos un poquito y hacemos lo mismo, la misma frecuencia de estiramiento de textura. Bueno, lo que vosotros veáis, dependiendo de la textura y de la calidad de la misma. Vamos a ir reubicando esa textura, como podéis ver. No hace falta complicarse tanto la vida. Si tenéis otra manera de hacerlo, pues adelante, siempre bienvenido. Bueno, aquí, como podéis saber, pues obviamente tiene una cantidad de segmentos de por sí. La parte de disco los vamos a dejar porque la vamos a doblar. Incluso diría que podríamos generarle unos segmentos de disco de rotación un poco más grandes. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 50, ¿os parece bien? ¿De acuerdo? Y segmentos de disco como tal vamos a generarlos en 10. Así, cuando doblemos o trabajemos con esa segmentación, no tendremos ningún tipo de polígono haciendo cosas extrañas, como suele suceder. Bien, ahí tenemos nuestra textura. Si os fijáis en el render previo de esa textura, obviamente ahora lo que tengo es abierto la iluminación global, hace unos precálculos muy concretos en el estudio. Ahora de momento lo que me interesa es que no haga esos precálculos a la hora de trabajar con el render, porque tardaría muchísimo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo que hago es simplemente me voy a configuración de render, le quito la Global Illumination, obviamente, y automáticamente tengo la precarga casi en tiempo real de render. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la parte de textura, vamos a reubicarla, vamos a abrirla, el editor, y en el editor lo que vamos a hacer es copiar esa textura, el canal como tal, y lo vamos a ubicar. ¿Dónde la vamos a ubicar? En relieve. Necesitamos que la textura tenga sensación de textura. Entonces lo que vamos a hacer es que el relieve genere el suficiente realidad de desplazamiento o de relieve de que tiene la patata para poder simular que sea lo más obvio posible, lo más real posible. Como podéis ver, aquí empezamos a ver ya el relieve, tiene bastante relieve. De acuerdo, también lo que vamos a hacer es que quizás tenga una serie de lugares donde hay transparencias para hacer recortes. Obviamente la patata no es exacta, es totalmente irregular. Entonces lo que vamos a hacer que en el alfa, pues obviamente colocar la misma textura, pero le vamos a quitar suavidad. Vamos a hacer sobre blancos a negros. Es posible que haya recortes allí un poco extraños, pero ya va bien para la patata, pues que obviamente queremos darle un pelín de transparencias. Si no, siempre podríamos seleccionar un color de pantalla, como por ejemplo este. Lo aceptamos y va a generar esos alfas directos a la patata de rotura. ¿De acuerdo? Si los potenciamos o no, pues nada, miramos de cuadrarlo en tema de tanto el color como el delta, en el cual usemos la parte de la patata. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ya es empezar a modelarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, hay varias maneras de hacerlo. En este caso lo que vamos a hacer, yo creo que es lo más sencillo, es doblarla. Vamos a doblarla con el doblar. Y fijaros, para trabajar con el doblar sale normalmente en coordenada 0, 0. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar. Vamos a quitar la parte de render que tenemos de previo en coordenada 0, 0, con lo cual no ubica dentro del disco. Entonces lo que tenemos que hacer es doblar, colocarla dentro del disco y ajustarla al padre. Automáticamente doblar, yo no sé si lo apreciáis aquí, automáticamente queda enlazado donde está el objeto. Bien, aquí hay una diferencia. Si yo doblo ahora mismo esto, no me va a doblar exactamente a la zona que yo quiero. La coordenada como tal va a ser X
y va a estar mal doblado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente antes de ajustarlo al padre, fijaros, yo lo tengo por aquí, en coordenada 0, 0, lo que voy a hacer es girarlo, ¿veis? Ahí lo tengo, lo que voy a hacer es girarlo. Le voy a dar unos 90 grados, que lo podéis dar aquí, menos 90, para que esté situado en la parte de doblar donde yo quiero de la patata. Si yo ahora automáticamente en doblar ajusto al padre y le doy un porcentaje doblado, como podréis observar, ya me está doblando por la zona que yo quería. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, ahí tenemos el disco, la parte doblada. Vamos a colocar por aquí, más o menos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es quizás cambiarle un poquito los tamaños. Entonces lo podemos pasar a polígono editable si queremos. Si no, no es necesario tampoco. Y vamos a redefinir esa patata por un lado, sin tampoco romper tampoco mucho el esquema. El doblado lo dejo, obviamente siempre me funciona bastante bien la parte de doblado. Entonces lo que podemos hacer es, primero, situamos la parte de la patata para que la podamos ver bien, y lo que vamos a hacer es generarle un cuerpo un poco más grueso. La patata evidentemente no es un papel finito, ¿de acuerdo? Entonces tiene unos grosores que hay que tener en cuenta, porque si no, pues no parece muy real. Bueno, ¿cómo lo generamos eso? Bueno, pues es muy sencillo, fijaros. Lo que vamos a hacer es, os voy a explicar uno de los serios problemas que tienen muchos a la hora de trabajar con cuerpos, en los cuales generan una parte de grosor y obviamente el VMAP que tenemos de proyección de textura genera esos pequeños inconvenientes de texturización cuando ya lo hemos hecho así. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos todos los polígonos seleccionados o sin seleccionar, no importa, y generamos extruir con creación de capas? Pues todo perfecto, ¿verdad? Pues no. ¿Qué ocurre? Que el VMAP, cuando tú generas una capa de un cuerpo normalmente en dos caras, aquí ya no son dos caras. Hablamos de que hay un cuerpo de una cara y la parte de creación de tapas con otro tipo de normales en dos caras. Hay muchas formas de arreglarlo, podemos cambiar normales, podemos generar otro tipo de proyecciones. Bien, como ya deciros, yo en estos tips os voy a enseñar a no complicaros la vida. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bien, lo que vamos a solucionar es con una pequeña herramienta que nosotros trabajamos con un grosor que es de telas. Pues vamos a hacer lo mismo. Fijaros, en la parte de MoGraph, disculpar, en la parte de simulación tenemos una pequeña pestaña que se llama CLOT. Esta superficie CLOT lo que hace es trabajar con diferentes subdivisiones, pero también adapta grosores. Pues bien, vamos a adaptar el diseño o el disco del diseño dentro del superficie CLOT. Automáticamente en la superficie CLOT le vamos a dar unos centímetros. Obviamente no tendrá un centímetro, tendrá milímetros. Entonces vamos a trabajar con 0 puntos. 0.1, por ejemplo, yo creo que es un grosor que más o menos la patata me sirve. Él genera el grosor y automáticamente lo bueno de esto es que genera un grosor sin modificar la textura, porque él no adapta sobre los polígonos de normales, sino adapta los grosores por otro tipo de función. Entonces ya tenemos más o menos una patata ya semidoblada, ¿de acuerdo? Y con un carácter pues de patata real, más o menos. Ahora ya nos falta echar todas las patatas a nuestra escena. Bueno, ¿qué vamos a usar? Pues vamos a usar en la parte de MoGraph, el clonador. Vamos a colocar la patata dentro del clonador. Obviamente quedan ahí. Vamos a generar que estén un poco más juntas. Vamos a hacer que tengan pues un giro así un poco diferente. Vamos a hacer que en el transformar, por ejemplo, estén ubicadas. Vamos a colocar por aquí. No sé si es este o este. Claro, es que resulta que en la parte de coordenadas están en 0, 0, pero no importa. Mira, fijaros, vamos a colocar aquí las patatas. Bueno, y en la parte de clonador vamos a colocar, no sé, vamos a colocar 20 patatas. Obviamente, entonces vamos a colocar también una simulación de cuerpo rígido. Y en el cuerpo rígido dentro del clonador, como son por separado, lo que vamos a trabajar es que tengan elementos de todo tipo para que sea por separado. Ahí están nuestras patatas, genial. Como ubica todas las piezas por ahí. Vamos a hacer que quizás no tengan tanto rebote en la parte de objeto rígido.
Vamos a trabajar, por ejemplo, en la masa. En la fuerza vamos a trabajar que tengan un arrastre. Bien, aquí tendríamos la parte de patatas cayendo. He colocado 60. Le he colocado quizás el que el rebote sea un poco más elevado. Por ejemplo, en la parte de objeto, dentro del clonador y dentro de la parte de simulación podéis cambiar atributos. Y nada, fijaros, el rebote le he puesto a 140 para que tenga un poco más de rebote. Sobre todo la fuerza, el arrastre se lo he subido a un 10% para que no corra como si fuera una pista de hielo. Y obviamente pues va cayendo, le he colocado bastantes patatas. Le podéis hacer, si por ejemplo vosotros necesitáis un tipo de patata más pequeño o una mezcla en aleatorio, podéis cambiar la aleatoriedad muy sencillamente con un efecto. Este efecto lo tenemos aquí en MoGraph, efecto en aleatorio, en el cual podemos modificar la escala. Por ejemplo, si queremos una escala pues que sea totalmente uniforme, vamos a cambiar quizás las piezas a pequeñas o grandes. Como podéis ver, a la hora de caer, obviamente es un poco lento. Ya digo, estoy haciendo el tip en un computador que no es muy fuerte, pero fijaros, queda la parte de patata pues espectacular. Bueno, he mandado un render para que lo veáis. Ya está generando varios tonos, pero obviamente queda bastante real. Bueno, pues os mando un saludo, soy Fausto Marcet, esto es un tip de Academy Maxon en el cual espero que os ayude para hacer patatas y próximamente nos vemos pronto en otro tip.